Ciudadanos del Cielo, con el Padre Manuel Horta. Muy buenos días, queridos hermanos. Damos comienzo a una nueva emisión del programa Ciudadanos del Cielo. Y les adelanto que vamos a tratar hoy de un santo no excesivamente popular en toda España, pero que fue una de estas figuras que Dios envía a los hombres, a las sociedades humanas, en ocasiones, para que sean con su sola existencia verdadera profecía y verdadero aviso a los hombres de que Dios está allí. Son vidas milagro. Hablemos de una Santa Teresa de Calcuta, hablemos de un santo Padre Pío de Pietrelcina, hablemos de personajes que han sabido impactar de tal forma a sus contemporáneos que, como hemos dicho, su vida era una silenciosa y muda interrogación. No era sólo lo que ellos decían, no era sólo lo que ellos hacían, era lo que Dios hacía en medio del mundo a través de sus personas. Pues vamos a hablar de una de estas figuras, y además, habiendo sido muy conocido en su época y en sus ambientes, hoy, como digo, fuera de algunos lugares donde se conserva más su recuerdo, su devoción, es para el común de los cristianos un personaje bastante desconocido. Estoy hablando de San Miguel de los Santos. Un santo que vive en los últimos años del siglo XVI y en el primer cuarto del siglo XVII. Era catalán, nacido en Vic, la provincia de Barcelona. Nació en esta ciudad catalana el día 29 de septiembre de 1591. Y recibió, como es normal habiendo nacido el día 29 de septiembre, recibió en el bautismo el nombre de Miguel. ¿En qué familia nació? Pues podemos decir el nombre de sus padres. Su padre se llamaba Enrique, su madre Montserrat, su apellido Argemir por parte de padre y Mitja por parte de madre. Este matrimonio tuvieron 8 hijos y Miguel fue el séptimo. Una familia numerosa de las que existían en la época, profundamente cristiana y mariana. En familia se rezaba diariamente el rosario, se rezaba el oficio parvo en honor de la Santísima Virgen María, se leía el Evangelio, iban juntos a la catedral los sábados para rezar con los canónigos en honor de la Virgen las vísperas. Y desde su nacimiento Miguel ya sorprende. Es un niño con una piedad y un espíritu de sacrificio extraordinario, pero estamos hablando
en edades en que uno todavía ni siquiera tiene el uso de razón, pero el Señor ya actuaba en su alma de una manera tan intensa, tan viva, tan clara, que asombraba a todos. Se habla de su espíritu de penitencia a estas edades en que un niño no sabe nada, y él ya con 4 o 5 años buscaba ocasiones, bien para mortificarse o bien para ejercer la caridad para con los pobres. Tenía muy corta edad, era todavía un niño, cuando se escapa de su casa con otro amigo o compañero y van hacia el Montseny, una cadena montañosa, un macizo, no demasiado alejado de su casa. Allí pretendía hacer vida eremítica. Quería a esa edad retirarse del mundo para vivir solamente para Dios. Tenía verdaderamente un espíritu contemplativo, un espíritu austero, penitente. Dice una de sus hermanas, Magdalena, en el proceso de beatificación que se comenzó no mucho después de su muerte, que rezaba desde niño una oración a la pasión del Señor, y que no terminaba esta oración ningún día sin llorar muy abundantemente. 2 veces se fugó para ir al Montseny, no tendría ni 10 años, o en torno a los 10 años. Y las 2 veces tuvo que volver, buscado por sus padres, tuvo que volver a casa. Los padres se mostraron indulgentes con él porque sabían sus motivaciones. Pero busca maneras de mortificarse y de hacer penitencia a pesar de ello, incluso a escondidas de sus padres. Siendo todavía niño, ya que la vida eremítica no le había funcionado, no lo habían dejado marchar, la habían obligado a volver, busca en algún convento de Vic y los alrededores que lo admitan, y por supuesto por su corta edad no es aceptado en ninguno. Como ven ustedes, ya desde un primer tiempo la vida es una vida sorprendente y llamativa. La vida de Miguel será corta, vivirá solamente 33 años. La edad de Cristo, según la tradición, quizás era también un signo, porque todo en su vida, vida y muerte, tenía que ser un signo. Y su muerte fue bastante rápida, víctima de unas fiebres tifoideas que en muy pocos días se le declararon y lo llevaron a la tumba. Pero sigamos contando con un cierto orden cronológico su vida. Con sólo 11 años pierde por enfermedad a sus padres, a uno después de otro en un escaso margen de tiempo, y se queda al cargo de unos tíos suyos que eran comerciantes. Ellos les ponen a trabajar también en tareas ligadas a su profesión de comerciante, pero quien ya ha empezado a conocer a este niño sabe que aquello no iba con él en absoluto, que ahí se aburre, que lo suyo era la oración, y él manifiesta abierta y claramente a sus tíos, igual que antes lo había hecho con sus padres, que él quiere hacerse religioso. El tema es que, como ya digo, va a vivir con los tíos con solo 11 años, que era muy pequeño con esa edad, no podía ser admitido como religioso. Sin embargo, con solo 12 años, él encuentra un convento en Barcelona, el convento de los Trinitarios,
donde lo admitirían pues como monaguillo, como pequeño criado para trabajar las cosas, al mismo tiempo dándole una formación para que llegada la edad canónica pudiera ingresar como novicio en la orden. Él se llena de alegría, de contento, pide permiso a sus tíos. Y evidentemente no son lo mismo unos tíos que unos padres, y aceptan finalmente, y se desvincula ya totalmente nuestro Miguel de la familia, se va a Barcelona, y con sólo 12 años, pues ayuda a misa cada día, se ocupa de cosas de la sacristía, de tareas domésticas, y ya en aquel tiempo, con sólo 12 años, dedicaba parte de la noche a la oración, ayunaba con mucha frecuencia a pan y agua, usaba cilicio, tomaba disciplina como los religiosos adultos, y se hacía querer de estos, por su sencillez, por su recogimiento impropio de su edad. En el año 1606 cumple 15 años, que era la edad canónica exigida en la época para poder ingresar a una orden religiosa haciendo el noviciado. Es enviado para hacer el noviciado al convento de los Trinitarios de Zaragoza, el convento de San Lamberto. Y el día de San Jerónimo de 1607, cuando él tiene 16 años, hizo su profesión religiosa. Ya es, con sus 16 años, un fraile trinitario. Y ahora se trata de comenzar sus estudios de filosofía, luego de teología, para ser ordenado sacerdote. Su maestro de novicios en Zaragoza, fray Pablo Aznar, pudo declarar en el proceso de beatificación de Miguel, y dijo que era de una humildad grandísima y que se prestaba a hacer cualquier tipo de trabajos, servicios, ayuda, incluso los servicios más humildes y más vulgares. Apenas ha pasado un mes después de su profesión, y ya viviendo en una gran ciudad como Zaragoza, él, ya que se ha despertado un poco más, que tiene más conocimiento, llega a saber que existe una reforma de la orden trinitaria, llevada a cabo por San Juan Bautista de la Concepción. San Juan Bautista de la Concepción, que en aquel momento no estaba canonizado, ni siquiera había muerto, tenía exactamente 30 años más que nuestro Miguel. Había nacido en 1561 en Almodóvar del Campo, en Ciudad Real. Y había querido reformar la orden trinitaria fundando los Trinitarios Descalzos. Su propósito, como el de tantos reformadores del siglo anterior y de aquel mismo siglo, había sido buscar una mayor austeridad de vida, un mayor espíritu de recogimiento y de oración. Él conoce la existencia de esta reforma que que San Juan Bautista de la Concepción había comenzado en 1599, o sea, hacía sólo 18 años. Y pide permiso para pasar a la reforma, sólo un mes después de haber profesado en los Trinitarios. Se le concede, pero al llegar a la nueva orden, como es simplemente alguien que ha tenido sólo
el noviciado y un año de noviciado, se le exige que haga de nuevo el noviciado. Y empieza el noviciado en Oteiza, en Navarra, luego lo continúa en Madrid y brevemente lo concluye en Alcalá de Henares. Y allí hace de nuevo profesión de religioso el día 29 de enero de 1609, cuando está a punto de cumplir 18 años, tenía solamente 17 años. Entonces es cuando él adopta en sus votos como nombre religioso el nombre de Miguel de los Santos. Y el primer destino que recibe es precisamente a un convento cercano al lugar de nacimiento del iniciador de la reforma en que él ha querido vivir, los trinitarios descalzos. Va al convento de la Solana, en Ciudad Real. Allí estuvo 7 meses, pero 7 meses, breve tiempo, pero sin embargo un tiempo importante y denso. Dios comienza a actuar de una forma muy visible y palpable en su vida. Comienzan sus éxtasis, comienzan distintos fenómenos espirituales extraordinarios. Como aquello desconcierta a los frailes de la Solana y es comunicado a los superiores, se le envía a un lugar donde pueda haber mayores maestros y directores espirituales que puedan discernir si ese espíritu que tiene es bueno. Se le envía al convento de Sevilla. En el convento de Sevilla había un fraile, un trinitario descalzo, uno de los primeros padres de la Reforma, el padre Mata, de quien se decía que tenía un gran don de discernimiento de espíritus. El padre Mata lo trata, lo estudia y emite un informe totalmente positivo, diciendo, entre otras cosas, que Miguel de los Santos era una de las almas más puras que él había conocido en toda su vida. Y en ese convento de Sevilla lo dejan 2 años. 2 años en que verdaderamente explota ese temperamento místico y Dios realmente obra prodigios por su medio. Es sobre todo en el momento de la comunión y después de haber recibido la comunión cuando se manifiestan sus éxtasis, sus arrobos y hasta sus levitaciones. Es un santo, San Miguel de los Santos, muy eucarístico. De hecho, es copatrono de la adoración nocturna. Allí en Sevilla vive una gracia mística extraordinaria que se conoce como el cambio del corazón, en que él llega en una visión a intercambiar su corazón con el de Jesús. Él le ofrece a Jesús su corazón como expresión visible y plástica de su entrega total a la persona de Jesús, pero recibe a cambio de Jesús el corazón de Jesús, que le inflama, que le llena, que le permitirá decir como San Pablo, no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Los frailes de Sevilla, que lo ven en el día a día, terminan diciendo y declarando que parecía vivir más en el cielo que en la tierra. Y tengan en cuenta de que allí vivirá sus 19, 20, 21 años de edad en Sevilla, y había alcanzado ya una perfección y una altura de vida mística que sorprendía a otros hombres entregados a Dios y precisamente en los comienzos de una nueva orden religiosa que ha nacido como reforma de una antigua para vivir con más exactitud, fervor y observancia. En medio de aquellos, Miguel de los Santos
sobresale y sorprende. En Sevilla, y siendo tan joven, con 19, con 20 años, él va a escribir la que es posiblemente la primera de las obras escritas que conservamos de él. Un pequeño libro que tiene el sugestivo título de Tratado de la tranquilidad del alma, donde precisamente desarrolla este tema, la importancia de la paz, de la serenidad en la vida espiritual. Y después de estos 2 años de tranquilidad, de recogimiento, de crecimiento hacia adentro, por fin es destinado a realizar los estudios para alcanzar el sacerdocio. De hecho, empieza con los estudios de filosofía en Baeza, en Jaén, donde había sido fundada una universidad, una ciudad que conservó el paso de San Juan de la Cruz. Y luego de la filosofía empieza a realizar los estudios de teología, que los comienza en Baeza y después los continúa en Salamanca. En Salamanca está muy poco tiempo y regresa a Baeza, y en esta segunda etapa está en Baeza 7 años, terminando allí los estudios de teología, recibiendo la ordenación sacerdotal y viviendo sus primeros años de ministerio. ¿Por qué estuvo tan poco tiempo en Salamanca? Entre otros motivos, parece ser que estando en clase, recibiendo clase de teología allí, con un maestro, el maestro Antolínez, que dio fe de lo sucedido, y es que explicando él, el maestro, el misterio de la encarnación, Miguel parece que dio un grito o una exclamación muy fuerte y levitó, se elevó como casi a 1 metro de altura, con los brazos en cruz, la mirada fija en algún punto, y así estuvo 1/4 de hora ante el asombro o el temor de tanto el maestro como los compañeros. Inmediatamente se corrió la voz por Salamanca y muchísimas personas venían a consultar cosas espirituales con este jovencísimo fraile. Quizás por eso regresó a Baeza. Una etapa de 7 años la que se abre, extraordinariamente importante y fecunda, pero de la cual hablaremos en el próximo programa. Hasta entonces, mis queridos hermanos, recibid la bendición del Señor. Han escuchado en Radio María Ciudadanos del Cielo con el Padre Manuel Horta.